Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta tarde, Dios. Tu palabra dice y expresa claramente, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Te damos muchas gracias, Señor, que tú hayas puesto en nosotros esa gracia, Señor, ese don, Señor, que solamente tu Santo Espíritu, Señor, puede dar. Le queremos pedir, Dios, que todas las palabras, Dios, que el día de hoy se compartan, sean conforme a tu voluntad, mi Dios. Que convenzas, mi Dios, el corazón de cada uno de los que forman parte de tu iglesia, mi Dios. Y también, Señor, aquellos que tú llames, Señor, al arrepentimiento y escuchen, Señor, tu palabra, puedan juntamente gozarse con nosotros y decir gracias, Dios, por este don, Señor, que tú has puesto inmerecido, Padre. ¿Cuántas gracias te damos, bendito Padre? En Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Dios. Amén, Padre. Pueden, hermanos, tomar, por favor, su lugar. Bien, hermanos, después de este periodo que acabamos de pasar, hermanos, fue un periodo bastante amplio. Hicimos un pequeño paréntesis, si recordarán, hermanos, aproximadamente 2 meses, hermanos. Hicimos a un lado el tema que veníamos desarrollando. Recordarán, hermanos, que nosotros estábamos hablando acerca de los cánones de Dort. Recordarán, hermanos, por el mes de febrero aproximadamente, iniciamos con esta exposición de esta doctrina que es muy importante, hermanos, que nosotros debemos de comprender claramente en contra de las doctrinas arminianas y que lamentablemente, hermanos, en muchos movimientos cristianos, pues esta doctrina arminiana pues es aceptada. Pero nosotros vemos, hermanos, cómo ciertamente el sínodo de Dort rechazó estas enseñanzas arminianas y que ahora nosotros estamos exponiendo a la iglesia, de tal manera que la iglesia pueda comprender de una forma clara lo que estos cánones de Dort están enseñando, hermanos. Recordaremos, hermanos, ciertamente dar un pequeño esbozo de lo que se ha enseñado en estos cánones de Dort. Estamos hablando, hermanos, acerca del capítulo número 1. Este primer capítulo, hermano, es de la doctrina de la divina elección y la reprobación. Es lo que habla este primer capítulo de los cánones de Dort. Y en este capítulo número 1 hemos tocado o se han expuesto 4 puntos principales, hermanos. No voy a desarrollar los 4, pero sí voy a mencionar los 4 puntos que se han mencionado, hermanos, para que podamos tener un contexto de lo que se ha enseñado a la iglesia y para que podamos recordar, hermanos, porque ha pasado un periodo de tiempo un poquito largo y a veces se nos olvidan las cosas, hermanos. Bien, en el primer punto, en el punto número 1 o artículo número 1, nosotros hablamos de que todos los hombres han pecado en Adán. Recordemos que esa predicación ya tiene tiempo que se expuso, pero nosotros vimos en este punto que el hombre es condenado y es llevado a muerte y una muerte eterna. Pero nosotros podemos ver que dicen los cánones de Dort que Dios sería justo, completamente justo o infinitamente justo, si Dios dejara a la raza humana en esa condenación de muerte, porque el culpable de que haya caído en pecado precisamente fue el hombre. Pero nosotros podemos ver su gran amor y su gran misericordia que a los elegidos los ha sacado de esa condición de pecado. Eso fue lo que vimos en el primer punto. El segundo artículo de estos cánones de Dort expresa que Dios muestra su amor de una forma que no alcanzamos a comprender, pero por su pueblo. Y podemos que en ese amor envió a nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente la segunda persona de la Trinidad,
para sacar al hombre, o más bien para sacar a sus elegidos de la condición de pecado. Es lo que vimos nosotros en artículo número 2. En el artículo número 3, hermanos, que también se expuso, dice los cánones de Dor, que Dios envía mensajeros para que puedan republicar la palabra de nuestro Dios. Y aquellas personas que han sido elegidas puedan escuchar la palabra de Dios y por la fe que hay en ellos por el Espíritu Santo, puedan la obra de redención en Cristo Jesús. Este es el artículo número 4. Bueno, el artículo número 3, perdón. El artículo número 4, hermanos, dice así, que Dios se encuentra completamente airado, enojado, hermano, sobre aquellas personas que rechazan el Evangelio de Dios, refiriéndome a aquellas personas que no han sido electas desde el decreto eterno. Porque ciertamente nosotros podemos ver que hay muchas personas que se les predica la palabra de Dios y que no responden a la palabra de Dios, y comprendemos que es porque no han sido electos desde la eternidad. El problema es que estas personas que rechazan la palabra de Dios son llevados a condenación, hermanos, a una muerte eterna. Pero estos son los 4 artículos que ya se han mencionado y que se han predicado en esta iglesia, hermanos. El día de hoy nosotros vamos a tomar el artículo número 5, hermanos, de este cánones de Dor, que también es, así como estos 4 que ya mencionamos, también es de suma importancia. A la letra, hermanos, dice así el artículo número 5. Artículo 5 de los cánones de Dor. La causa o culpa de esa incredulidad, así como la de todos los demás pecados, no está de ninguna manera en Dios, sino en el hombre. Pero la fe en Jesucristo y la salvación por medio de Él son un don gratuito de Dios. Este artículo, hermanos, es un artículo muy bello, hermanos, primeramente porque nosotros estamos viendo precisamente que la incredulidad que hay en el hombre no es porque Dios se haya salido de su plan perfecto o que Él fuera el autor del pecado, en ninguna manera, hermanos, sino la incredulidad en el hombre reside en el hombre mismo. Segundo, porque creer en Jesucristo no depende en ninguna manera de alguna cualidad que nosotros pudiéramos tener. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, todos se desviaron. Entonces podemos ver, hermanos, que ciertamente el hombre no puede hacer ningún mérito para poder alcanzar la salvación o para poder obtener la gracia de Dios, sino que es un don absolutamente de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es precisamente lo que presenta este artículo número 5. Pero ¿por qué presenta este artículo número 5 estas 2 declaraciones que son importantes? Bueno, está presentando este artículo número 5 porque si nosotros analizamos los libros de los cánones de Dor, vemos que en cada capítulo, la parte final, vienen los puntos erróneos de la doctrina arminiana. Y uno de los puntos, en realidad el punto 4 de la doctrina arminiana, habla de la siguiente forma, y por eso se hicieron esas 2 declaraciones. El artículo 4 de la doctrina arminiana dice lo siguiente: Arminio y sus seguidores pensaban lo siguiente: la elección por fe se requiere como condición previa que el hombre haga un recto uso de la luz de la naturaleza, que sea piadoso, que sea sencillo, que sea humilde e idóneo para la vida eterna, como si la elección dependiera en alguna manera
de estas cualidades que tuviera el hombre. Lo que está diciendo Arminio y todos esos seguidores es que para que el hombre pudiera ser salvo, el hombre debería de ser bueno. El hombre tenía que tener cualidades o virtudes que te llevaran a la salvación, como está diciendo precisamente este error arminiano, que fuera humilde y que fuera idóneo para poder tener una vida eterna. Pareciera que la doctrina arminiana es correcta, pero no, hermanos. Nosotros nos estamos dando cuenta que el hombre, por naturaleza, y quisiera después explicar lo que entendemos por naturaleza, es un ser que nunca va a hacer cosas buenas. Y me refiero por naturaleza, hermanos, después de la caída, porque el hombre fue creado bueno y en gran manera, que también lo vamos a explicar. Pero la naturaleza del hombre después de la caída es una naturaleza corrompida, es una naturaleza en la cual el hombre siempre va a desagradar todo lo que hace, no va a agradar a Dios, sino todo lo que hace el hombre va a ser desagradable delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, el hombre no puede hacer absolutamente nada bueno delante de los ojos de Dios. Eso es precisamente lo que nos presenta el artículo número 5 en contra de las doctrinas erróneas, de las doctrinas arminianas. Presentamos lo que dice el artículo 5. Presentamos también los errores de la doctrina arminiana. Entonces vamos a desarrollar precisamente no los errores, sino vamos a desarrollar precisamente este artículo número 5 de los cánones de Dort. Para poder comprenderlo, simplemente vamos a tocar dos puntos, hermanos, que va uno seguido del otro. No va a haber una separación, pero vamos a tocar dos puntos que son importantes y que la iglesia debe de comprender. Primero, el pecado. Y el segundo que nosotros debemos de comprender muy claramente es la gracia de Dios. Que Dios ha sido misericordioso y que esa gracia es un don que Dios te ha dado, hermano. Vamos al primer punto, hermanos, el pecado. Muchas veces no tenemos una buena comprensión de lo que significa pecado, hermanos. Pensamos muchas veces que el pecado es algo que nosotros hacemos, pero que es escandaloso, y pensamos que ese es el pecado. Asociamos al pecado con robo, asociamos al pecado con adulterio, fornicación, con esos pecados que son escandalosos, hermanos. Pero eso no es completamente todo el pecado. Estamos limitando el pecado a esos aspectos que el hombre nada más alcanza a ver. Pero nosotros debemos de comprender que el pecado es toda desobediencia a la ley de Dios, toda transgresión a la ley de Dios y toda inconformidad a la ley de Dios. Ese es el pecado. Cuando tú estás en desacuerdo con la palabra de Dios, estás pecando. La palabra de Dios te va a confrontar tu vida con la palabra de Dios. ¿A quién le gusta que lo confronten, hermanos? A nadie. Pero cuando te confronta la Escritura con tu vida y tú no estás de acuerdo con lo que la palabra de Dios te está confrontando, estás pecando, hermano. Y eso en todos los aspectos de tu vida, no solamente en aquellos aspectos que son escandalosos, como el adulterio o el robo. Existen pecados públicos y existen pecados ocultos, hermanos. Muchas veces nosotros, dentro de nosotros, estamos pensando cosas que son contrarias a la palabra de Dios, estamos pecando delante de los ojos de Dios. Entonces podemos ver que el pecado es toda transgresión, toda desobediencia o toda inconformidad a la ley de Dios. Pero vamos a ver cómo fue que se originó este pecado, porque es importante que comprendamos. Para poder comprender el pecado, tenemos que irnos primeramente al principio. ¿Cómo fue creado el hombre? Lo sabemos de una forma clara y se nos ha predicado mucho acerca de cómo fue creado al principio el hombre. Si nos vamos a la Escritura, Génesis capítulo 1, versículo número 26 y versículo número 27, la palabra de Dios expresa de una forma clara cómo fue creado el hombre. Dice la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen
y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está diciendo cómo fue la forma en la cual Dios creó al hombre. Nosotros podemos ver que en el relato del Génesis dice la palabra de Dios que Dios creó todo bueno y en gran manera. Todo, absolutamente todo lo que Dios creó fue bueno. El hombre no podía escaparse de esa creación. De la misma forma, el hombre al principio era bueno y en gran manera, hermano. Y podemos ver que aparte de que el hombre era bueno, dice la palabra de Dios que fue hecho el hombre a imagen de Dios. Dice la Escritura, a imagen de Dios fue creado el hombre. Pero muchas veces no alcanzamos a comprender qué significa ser creado a imagen de Dios. Algunos piensan, hermanos, que quieren ser como nuestro Señor Jesucristo y hasta se dejan el pelo bastante largo y se ponen túnicas, porque están aparentando una imagen de nuestro Señor Jesucristo, quieren ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso será la imagen de Dios, hermanos? No, esa es una caricatura de la imagen de Dios, hermanos. La doctrina reformada dice de una forma muy clara, hermanos, que la imagen de Dios es una perfecta justicia. La imagen de Dios implica un perfecto conocimiento. La imagen de Dios implica una perfecta santidad. Así era el hombre al principio, hermanos. No había pecado en el hombre. Había una perfecta justicia y una perfecta santidad. El hombre era justo delante de los ojos de Dios, hermanos. No había pecado, hermanos. El pecado todavía no había entrado en esta temporalidad, en esta creación. Hasta después de Génesis capítulo número 3 encontramos que el pecado entró en esta creación, hermanos. Pero muchas veces también la imagen de Dios la limitamos nada más a estos 3 puntos. La limitamos nada más a justicia, la limitamos nada más a conocimiento y la limitamos a santidad. Pero la imagen de Dios va más allá, hermanos, es más amplia. Lo que dice Calvino, hermanos, dice que además fue dotado de todos los dones y todas las virtudes fueron puestas en el hombre, pero tenían un propósito: glorificar el nombre de Dios con todo su quehacer. Todo lo que el primer hombre hacía, absolutamente todo, era para glorificar el nombre de Dios. Veamos cómo fue creado el hombre, hermanos. A imagen de Dios. Fue justo, fue santo, tenía el conocimiento de Dios, porque Dios había puesto su voluntad en su corazón, de tal manera que el hombre conocía la voluntad de Dios. Y aparte fue dotado el hombre de todas esas virtudes para poder glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Pero no se quedó ahí, hermanos. El hombre todavía tiene más virtudes. Dice la palabra de nuestro Dios que el hombre fue puesto como Señor de esta creación. Todo fue puesto a los pies del primer hombre, hermanos. Que señoreara sobre los peces del mar, que señoreara sobre toda la creación, hermanos, de tal manera que el hombre también tenía dominio sobre esta creación. Fue puesto todo a los pies del primer hombre, hermanos. Pero veamos lo que dice el artículo 4 de la Confesión de Fe de Westminster, hermanos. En este artículo número 4 de la Confesión de Fe de Westminster dice, expresa de una forma clara parte de lo que ya les estuve hablando. Pero también dice en este artículo número 4, además de todo lo que nosotros hemos mencionado, que Dios escribió la ley en el corazón del hombre, sabiendo ciertamente su responsabilidad delante de Dios. Dios lo plasmó en su corazón, pero
Sigue diciendo la Confesión de Fe de Westminster que también el hombre fue capacitado para cumplir esa ley. No solamente Dios escribió la ley en el corazón del hombre, sino le dio todas las virtudes, todas las habilidades para poder cumplir con la ley de Dios. Pero, siempre hay un pero, hermanos, con la posibilidad de transgredir la ley de Dios. No es que Dios haya fallado, no, para nada. Dios hizo al hombre perfecto, Dios lo capacitó, pero llegaría el momento que el hombre sería puesto a prueba. Qué difícil es cuando un hombre pasa por una prueba, ¿no? Supongamos, hermanos, un examen que nos ponen en alguna institución. Tal fecha tienes que tener tu examen. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Prepararte. Si no, va a llegar un momento en que te van a examinar, hermano, y vas a reprobar. No vas a pasar, simplemente. Dios había determinado, hermanos, había decretado que el hombre tenía que pasar por ese momento de prueba, hermano. En ese momento de prueba estaba probando al hombre su fidelidad a la palabra de Dios, hermanos. Porque Dios de antemano ya le había dicho al hombre y le había declarado, se encontraba en el huerto del Edén, hermano, y le había dicho que de todos los árboles podía comer, menos el que se encontraba en medio del huerto. Ya lo conocemos eso, hermanos, y muchas veces nos los han explicado, hermanos. La palabra de Dios dice que Dios le dijo al hombre: el día que de él comieres, o inclusive el día que de él tocaras, morirás. Esa era la prueba que Dios le estaba poniendo al hombre. Y veamos cómo se encontraba el hombre en esa perfección. Sin embargo, dice la Confesión de Fe que también existía la posibilidad de que el hombre cayera. Conocemos de una forma muy clara, hermanos, lo que pasó en la caída del hombre. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 15. Vamos a leerlo, hermanos, para no especular. Dice la palabra, Génesis capítulo 3, del 1 al 15. Lo voy a leer, hermanos, para que nada más sigan con su vista. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer:
La serpiente me engañó y comí, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El propósito, hermanos, precisamente no es hacer una exégesis del capítulo número 3. Muchas veces ya hemos hablado, sino el propósito nada más es presentar cómo es que entró el pecado, hermanos, en esta creación. Dios había declarado de una forma clara la voluntad de Dios, que no comiera de este árbol. Le estaba diciendo al hombre: sé fiel, obedece mi palabra y vivirás. Si no obedeces mi palabra, ciertamente vas a morir. Esa era la tesis que Dios le estaba diciendo al hombre. Pero por otro lado se encontraba la antítesis de Satanás o la serpiente. Veamos lo que le estaba diciendo la serpiente: no moriréis. Con que Dios te dijo que no comieras de todos los árboles. La mujer le dijo: no, Dios nos dijo que de todo podíamos comer, pero los que estaban en medio no debería de comer ni lo tocara, porque el día que de él comiere ciertamente moriría. Satanás le dijo: no, no vas a morir. Al contrario, le presenta a Satanás algo delicioso: seréis como Dios, van a ser abiertos tus ojos. ¿Cuál fue la respuesta de la mujer, hermanos? Que vio este fruto delicioso, codiciable a la vista, y comió. Este hombre, todavía después de que la mujer comió, se lo dio al hombre y comió también, hermanos. Desobedecieron a la ley de Dios, hermanos. ¿Qué es lo que nos muestra, hermanos? Cómo el hombre cayó de esa fidelidad y cayó de esa desobediencia hacia Dios. Y podemos ver, hermanos, ciertamente, y podemos constatar que Dios no es el culpable del pecado, sino el pecado es por causa de la desobediencia del hombre, hermanos. Y a partir de ese momento, hermanos, no solamente estos dos hombres cayeron en desobediencia, sino toda la raza humana, hermanos. Hay un argumento que dicen que ellos eran los representantes de toda la raza humana. Por eso, si ellos pecaron, toda la raza humana se encuentra en una condición de pecado. Pero escrituralmente también lo sustenta la Escritura, hablando acerca de la imagen de Dios. Cuando el hombre pecó, la imagen de Dios fue corrompida, fue distorsionada, hermanos. Esa justicia perfecta quedó distorsionada. Ese conocimiento perfecto también quedó distorsionado. La santidad también se perdió en ese momento, hermanos. Todos los dones y las virtudes que tenía el hombre y que le fueron dados al principio, en vez de ponerlos al servicio de Dios, ahora los ponían a su propio gusto y sus propios deleites, hermanos, porque no querían saber absolutamente nada de Dios. Podemos ver ciertamente cómo el hombre era señor de la creación y ahora ese señorío quedó limitado precisamente por la desobediencia del hombre, hermanos. Qué triste, hermanos, ¿no? Cómo estos hombres cayeron en desobediencia y ahora toda la raza humana se encuentra en pecado. Pero podrían decir muchos: ¿yo qué culpa tengo? Los que pecaron son ellos, ¿no? Entonces que paguen ellos, ¿no? Pero veamos lo que dice la Escritura. Génesis capítulo número 5, hermanos. Génesis capítulo 5 nos presenta por qué nosotros pecamos. Dice la Escritura, Génesis capítulo 5, del versículo número 1 al versículo
número 3 nada más. En esta parte de la Escritura, hermanos, nos presenta la genealogía de Adán. Y veamos lo que dice la palabra de Dios. Este es el libro de las de Adán, el día que creó Dios al hombre. Dice de una forma clara: a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra lo creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre se encontraba en desobediencia, todavía no había engendrado un solo hijo, o la Escritura no lo registra. Entonces la imagen de Adán ya se encontraba corrompida delante de los ojos de Dios. Y ahora vemos que el hijo que engendró es conforme a la imagen de Adán, ciertamente también a la imagen de Dios, pero esta imagen que tenía Adán es una imagen corrompida. Y así todas las descendencias de los hombres tienen una imagen corrompida, porque vienen con esta imagen que ha sido corrompida por Adán, hermanos. Podemos ver, hermanos, que ahora toda la raza humana se encuentra completamente en esta condición de pecado, hermanos. Esta era la condición absolutamente de toda la raza humana, hermanos. El hombre se encuentra perdido. El hombre se encuentra sin esperanza. El hombre se encuentra sin Dios, hermanos. Y así nosotros nos encontrábamos en otro tiempo, como lo dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, que nosotros acabamos de leer, hermanos. En el libro de Efesios, capítulo número 2, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Permítanme, hermanos. A pesar de la condición en la cual nosotros nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre se encontraba separado de Dios, no quería saber absolutamente nada de Dios. Y veamos lo que dice el libro de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Está hablando la palabra de Dios que antes de que el Señor tuviera misericordia de nosotros y el Espíritu de Dios nos hubiera dado un espíritu vivificador, antes de que nosotros reconociéramos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros éramos igual que cualquier otra persona que no conoce de Cristo. Nosotros vivíamos en nuestros deleites, vivíamos en nuestras propias deseos, pasiones, hermanos. Recordemos, hermanos, cuál era nuestra vida antes de que nos hablaran de nuestro Señor Jesucristo. De una forma personal, hermanos, yo recuerdo cuando me predicaron la primera vez la palabra de Dios, y yo le decía: yo no quiero saber nada de Dios, absolutamente nada. A mí no me vengas a hablar de Dios. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que no es voluntad humana, sino es voluntad de Dios. El Señor tuvo misericordia de ti. El Señor tuvo misericordia de mí. Y no porque hayamos hecho algo bueno nosotros, el Señor nos eligió.
sino que desde el decreto eterno el Señor ya nos había escogido, hermanos. Lo único que faltaba es que se cumpliera el tiempo para que nosotros creyéramos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero para que nosotros pudiéramos creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, era necesario que el Señor pusiera en nosotros fe. Y esa fe, hermanos, es un don de Dios, hermanos. Es un don que a nosotros nos ha dado el Señor. Y no tuvimos que hacer absolutamente nada, porque el Señor completamente hizo todo en nuestras vidas. Mandó a alguien que nos predicara la palabra de Dios. El Señor abrió nuestros oídos para que pudiéramos nosotros escuchar la voz de Dios, no del predicador, sino la voz de Dios. El Señor convenció nuestro corazón. El Espíritu de Dios fue el que moró en nuestro corazón y nos cambió este corazón que teníamos de piedra a un corazón de carne. Y esa fe que puso en nosotros hizo que nosotros pudiéramos reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Algo muy fácil, ¿no, hermanos? Para nosotros. El hombre no lo puede hacer. El hombre absolutamente no lo puede hacer. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 5, versículo número 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre no puede acercarse a Dios. Es más, ni quiere siquiera acercarse a Dios. Para nada, hermano. Absolutamente todo es obra de nuestro buen Dios, hermano. Veamos lo que dice la palabra, hermanos, en el Evangelio según San Juan. Juan capítulo número 3. Este pasaje de la Escritura, hermanos, lo conocemos, hasta de memoria no lo sabemos, hermanos. Juan capítulo número 3, del versículo número 14 al versículo número 21. La palabra de nuestro Dios expresa de una forma la forma en que hemos sido salvados. Dice la palabra: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nos está presentando la palabra de Dios, lo que hizo Dios para poder salvarnos de esa condición en la cual nosotros nos encontrábamos en otro tiempo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Está hablando la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, que era necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera llevado a la cruz y que nosotros pudiéramos ver lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, con esa fe que Dios puso en nosotros. Dice la palabra de Dios: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y podemos ver, hermanos,
esa gran responsabilidad que ahora cae sobre nosotros, hermanos. Muchas veces se nos hace fácil decir, hermanos, soy cristiano. Muchas veces se nos hace decir, creo en Cristo. Pero lo que no alcanzamos a comprender, hermanos, es que ser cristiano implica no lo que hizo Adán, sino lo que hizo Cristo. A Adán también le fue dada la voluntad de Dios. Adán no obedeció la palabra de Dios. Y dice la Escritura que a partir de ese momento toda la raza humana quedó en condenación. Por el pecado de uno, los muchos fueron condenados. Nuestra responsabilidad es observar la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. El justo por los injustos. Nuestro Señor Jesucristo obedeció perfectamente la ley de Dios. Dice que fue obediente desde el decreto eterno cuando fue determinado que Él tenía que venir a esta temporalidad, a este mundo, como verdadero hombre y verdadero Dios. Y en toda la obra de redención, nuestro Señor Jesucristo fue obediente hasta la cruz, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad ahora en nosotros, que si decimos que somos cristianos, debemos obedecer su palabra y reconocer que si nosotros nos encontramos en esta condición, salvados por la gracia de Dios, no es porque nosotros seamos muy buenos o hayamos hecho algo para poder merecer la salvación, sino que Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Tuvo misericordia de mis hermanos, también de mis hermanos. Tuvo misericordia de su iglesia, hermanos. Esa es nuestra gran responsabilidad que tenemos delante de los ojos de Dios. ¿Cómo vamos a responder, hermanos? Porque va a llegar el momento, hermanos, de que el Señor nos va a llamar a cuentas. Todos los hombres, absolutamente todos, va a llegar un momento en que los días en esta tierra se acaben. A lo mejor mañana, a lo mejor en un mes, en un año, en 10 años. O como Adán, 800 años. Pero va a llegar el momento en que vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Como hijos obedientes que no tienen de qué avergonzarse? ¿O estaremos delante de la presencia de Dios y el Señor nos dirá, apartaos de mí, malditos, todavía nos va a decir, no os conozco? Esto es algo que nos confronta con nuestra vida, hermanos. Nos confronta en realidad con nuestra confesión, con lo que creemos, hermanos. Si en realidad nosotros decimos que obedecemos su palabra, vivamos su palabra, hermanos. Ese es el conflicto que tiene la humanidad, hermanos, que dice que cree en Cristo, pero no trabaja en el reino de Dios, ni trabaja para el Señor. Trabaja para sus propios deleites, para sus propios placeres, hermanos. Y no se dan cuenta, hermanos, todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas, que nos ha trasladado, hermanos. Veamos lo que ha hecho el Señor, de las tinieblas, que nos encontrábamos en otro tiempo y que ahora nos ha puesto en su luz admirable, hermanos. Y que somos pueblo de Dios, somos parte de su iglesia. Y muchas veces la iglesia se menosprecia, y lo que no alcanzan a comprender es que Dios, nuestro Señor Jesucristo,
vendrá por su iglesia. No por los que dicen que son cristianos y viven como quieren, no, vendrá por su iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han renacido para una simiente viva, hermanos. Como lo dice la palabra de Dios, hermanos, para poder concluir, Efesios capítulo número 2, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero Dios, versículo número 4 al número 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviéramos en ellas. Si el Señor te ha salvado y te ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable, es necesario y urgente, hermanos, que nosotros, como dice la palabra, andemos en las buenas obras. ¿Pero a qué se refiere las buenas obras? Trabajar para el reino de Dios. Eso implicaría las buenas obras, hermanos. No las buenas obras que las personas creen para poder alcanzar la salvación, o lo que la Iglesia romana habla acerca de obras de supererogación. No, trabajar para glorificar el nombre de Dios, porque esa es nuestra responsabilidad aquí en la tierra. Y el Señor, si te ha salvado, hermano, es por gracia. Y esa gracia, hermanos, es un don que Dios te dio gratuitamente, sin que tuvieras que hacer absolutamente nada. Fue de pura misericordia, hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta tarde, Dios. Antes que nada, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, si te hemos faltado. Perdónanos, Señor, si nuestra vida ha sido alejada, Señor, de tu voluntad. No tomes en cuenta, Señor, esos pecados. Pero queremos pedirte, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, mi Dios, para que nuestra vida pueda cambiar, Señor, y que podamos reconocer todo lo que tú has hecho por nosotros, mi Dios. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida, Señor, para que nosotros pudiéramos vivir. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, murió para que nosotros pudiéramos vivir, Señor. Cuántas gracias te damos, Señor. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dio su preciosa sangre para que nosotros fuéramos perdonados, mi Dios. Cuántas gracias, Señor, te damos por eso. Ayúdanos, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda convencernos y podamos ser responsables, Señor, de nuestra vida, Señor. Porque nuestro fin es glorificar tu santo nombre. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén, Padre.